Buenos días. Entonces, partiremos con el caso clínico. Es una mujer de 55 años, solamente antecedentes de hipertensión en tratamiento, no tenía algunos otros antecedentes quirúrgicos y era una persona con educación superior completa, era educadora de parto. En una línea de tiempo vemos que era una persona completamente autovalente, trabajaba 44 horas en un colegio, pero en diciembre del año pasado tiene un quiebre súbito en su vida, partiendo con temblor de acción de las 4 extremidades que limita funciones como comer y caminar. En ese también se vio que en febrero del 2018 empezó con temblor de reposo y los familiares describieron agresividad. ¿Ya? Y además se asoció a episodios de alucinaciones y desorientación bastante importantes. Esta primera parte se estableció un estudio con neurólogo y en marzo se estableció ya un rechazo completo a la alimentación, pérdida de control de esfínter y hay una rigidez progresiva asociada como pseudocrisis que en definitiva después se encontró que eran mioclonías. Toda la primera parte, desde diciembre hasta marzo, fue estudiada en forma ambulatoria por un neurólogo y se hospitalizó en nuestro hospital debido por una complicación con una neumonía aspirativa. ¿Qué se encontró en la clínica? Se objetivó claramente las alucinaciones de la audición y además se objetivó las alteraciones cognitivas y conductuales. También había un temblor de reposo durante su hospitalización. Haciendo como un diagnóstico sindromático, se evaluó una demencia rápidamente progresiva, se buscaron las causas reversibles, déficits vitamínicos, alteraciones de tiroides, VIH y enfermedades infecciosas neurotrópicas con líquido cefalorraquídeo que estaba en rango normal. Todos los estudios con cultivo corriente, Gram, hongos, tinta china, fue negativo, además del virus neurotropos que tiene un panel especial, también salió negativo, BDRL no reactivo. O sea, ciertamente unas causas reversibles se fueron descartadas. Se tomó un escáner de control, que eso, en las imágenes anteriores que no evidenciaban lesiones, que eso llamaba mucho también la atención. ¿Ya? Y se hace un electroencefalograma que muestra una actividad lenta inducida por hiperventilación y además se complementa este estudio con una polisomnografía que muestra que hay unos episodios de apnea y hipoapnea bastante severos con desaturación incluso que llegó hasta el 70%. Esta es una imagen evaluada con los neuroradiólogos de mi hospital que habla de una imagen de sesión T2 que se ve una hiperintensidad de los núcleos caudados y putamen en forma bilateral. Esto es una secuencia en T2 que después vemos en una secuencia FLAIR que lo que hace es sacar el líquido cefalorraquídeo, el contraste medio que se evalúa en esta misma porción, que ambos núcleos, caudado y putamen, todavía se ven hiperintensos. Y si se dan cuenta, en la zona subcortical, frontal, también hay una mayor captación. Estas imágenes son patognomónicas de una enfermedad que en difusión se ve todavía este realce, que se ve claramente en esa zona acá, y hay un correlato en un mapeo que se hace como configuración computacional. ¿Ya? Estas imágenes son patognomónicas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Si bien empezamos a recabar más información con un árbol genealógico de la paciente y se vio que los familiares, la señora 55 años estaba en ese linaje, ya los demás habían fallecido, pero se vio que en el grupo de hermanos también habían fallecido a edades tempranas, 52 años y 58 años, y una tía de ellas había fallecido a los 60 años. Y los cuadros eran bastante similares, con cuadros asociados a demencia rápidamente progresiva y alteraciones de la marcha. Y la tía de ella había tenido un estatus convulsivo, que lo que refería a los familiares que había estado menos de 24 horas y había fallecido en la UCI. Eso fue un evento muy agudo. Por lo tanto, el diagnóstico sindromático fue una demencia rápidamente progresiva y en el diagnóstico etiológico fue una enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs variada hereditaria. Entonces, lo que hicimos la gente que trabaja en la UCI fue hacer la notificación obligatoria, porque está dentro de la circular que apareció como enfermedad de notificación obligatoria. Y posterior a eso, que es la pregunta que tiene en cuestión en un curso gastroenterológico, nos solicitaron por una neumonía aspirativa y un trastorno de evolución realizar una gastrostomía percutánea. ¿Ya? Por eso llegó el rol al gastroenterólogo. Entonces, por lo tanto, voy a dejar a la doctora Avant para que nos hable de priones e infecciones relacionadas a endoscopías.
Gracias por la invitación. Voy a pedir disculpas en primer lugar. Siendo infectóloga, estoy afectada severamente por un virus respiratorio, así que si me escuchan toser, estamos a más de 1 metro de distancia, así que podemos mantener precauciones de gotita. La pregunta que se me hizo en realidad fue una pregunta bastante importante, porque me llamaron por teléfono para preguntarme qué se podía hacer frente a una paciente con un diagnóstico como el que ya relató la doctora Paulina y que necesitaba realizarse una gastrostomía endoscópica, y entonces vamos a tratar de discutir en las siguientes diapositivas, que son en los próximos 10 minutos, no tengo conflictos a declarar, las 2 preguntas que se me hacen. La primera, ¿cuáles son los riesgos de contaminación en los equipos endoscópicos? Y yo voy a cambiar un poquitito la pregunta de la doctora, porque si es posible realizar una gastrostomía segura, todos van a responder que sí, todos conocemos cuáles son las condiciones para realizar una gastrostomía segura. La pregunta quizás que es anexa a esta es si podemos reutilizar posteriormente los equipos con los que estamos realizando el procedimiento invasivo. Por lo tanto, en los próximos minutos voy a tratar de responder estas 2 preguntas. La primera, ¿cuáles son los riesgos de contaminación de los equipos endoscópicos? Ustedes acá son los expertos y saben que hay literatura abundantísima en donde se evidencia que efectivamente la endoscopía en diferentes áreas del estudio es un factor de riesgo para transmisión de agentes infecciosos. Se considera un procedimiento semicrítico y por lo tanto hay innumerables publicaciones respecto a transmisión de infecciones a través de endoscopía flexible o a través de broncoscopía, que son las prácticamente, o cistoscopía, que son las más utilizadas, y también innumerables guías y recomendaciones de diferentes recomendaciones internacionales y nacionales que hacen las recomendaciones de cuáles son las medidas de control para reducir el riesgo de transmisión de infección durante estos procedimientos. Así que para la primera pregunta no hay duda que la endoscopía puede considerarse con un riesgo de transmisión, pero conocemos cuáles son los procedimientos que debemos instaurar y que debemos seguir a cabalidad para reducir el riesgo de enfermar. Les traje esto porque respecto a normativa chilena hay en todos nuestros establecimientos regulada por el Ministerio de Salud, donde todos los establecimientos que realizan procedimientos invasivos y semi-invasivos deben contar con normas, con equipos capacitados y supervisados, y esta normativa viene a actualizar una normativa antigua y que está recientemente publicada por lo que ustedes ven, y que significa que en cada establecimiento de salud público y privado debemos realizar una revisión de nuestros procedimientos y ajustarlos a esta nueva normativa que está publicada el 9 de marzo del 2018, por lo tanto es bastante nueva. Es decir, en nuestro país también contamos con regulaciones y recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión de infecciones a través de procedimientos endoscópicos. Pero, ¿qué nos trae acá? ¿Por qué estamos discutiendo este tema? Fundamentalmente porque el caso en discusión nos presenta una dificultad diferente a las enfermedades infecciosas o agentes infecciosos transmisibles que conocemos y que sabemos que debemos hacer frente a estos microorganismos con las desinfecciones frecuentes que utilizamos con nuestros equipos. Y estamos frente a una enfermedad infrecuente, un trastorno neurodegenerativo progresivo, descrito hace muchísimos años atrás, en el siglo pasado, entre el año 1920 y 1921, producido por un prión que hace diferente como agente infeccioso tradicional a una enfermedad. Ya no tenemos ni un virus, ni una bacteria, ni un hongo, ni un parásito, sino que una proteína infecciosa que provoca demencia de instalación aguda, de subaguda, como contó la doctora, pero que además es de diagnóstico muy complejo.
no se hace pensar en descartar patología reversible y finalmente llegamos prácticamente como diagnóstico de descarte a esta enfermedad. Sigue siendo una enfermedad que se basa en el diagnóstico clínico, que tiene como apoyo las imágenes, patrones electroencefalográficos, algunos elementos biomarcadores que no son tan precisos como pensamos en el líquido cefalorraquídeo, como es la determinación del biomarcador 1433, y algunos marcadores genéticos que buscan algunos marcadores de lesiones en enfermedades familiares, como son las mutaciones E200K. Es una enfermedad extraordinariamente infrecuente, afortunadamente, por lo tanto, nuevamente nos desafía, no tenemos grandes publicaciones para decir esto está correcto o esto está incorrecto con respecto al manejo, y diferentes formas etiológicas. Las cuatro o las tres que quiero recordar: la esporádica, que es la más frecuente, es una enfermedad idiopática; la familiar, que es la que acaba de describir la doctora, que tiene un componente genético con clústeres familiares; y la que todos debemos probablemente recordar, la adquirida fundamentalmente a través de la ingesta de alimento animal, y algunas iatrogénicas que también están bien descritas. Tiene tiempos de incubación variable, muy variable, hasta 30 años, y lamentablemente esta es una enfermedad con la que no tenemos ninguna posibilidad de tratamiento y que finalmente todas tienen un curso fatal. Esto solo para recordar que estas son enfermedades infrecuentes. Lo más dentro de este espectro de enfermedades neurodegenerativas, la más frecuente es la esporádica, que da cuenta casi del 90% del total de los casos. Sin embargo, en Chile se ha descrito que la presentación familiar tiene una frecuencia y una incidencia mayor a la publicada en el resto del mundo, dando cuenta prácticamente de un 30% de los casos en Chile. Variante, que es la que conocemos a partir de su pic el año 1994, específicamente en el Reino Unido, es la enfermedad que conocemos relacionada a consumo de alimentos fundamentalmente de origen animal, y que son animales que tenían o estaban afectados por enfermedad espongiforme bovina, y que afortunadamente se produjo una declinación importante con las medidas que se tomaron desde el punto de vista de la cadena alimenticia. Y finalmente la iatrogénica, que es muy poco frecuente y que tiene que ver también con las prácticas que habitualmente utilizamos en los hospitales, y está fundamentalmente relacionada a el uso que se hizo de hormona de producto humano, de algunos injertos, específicamente de uramadre y de córnea, como ejemplo. Pero nos queremos centrar en las dos que son más frecuentes, que es la esporádica y la familiar. En Chile, desde el año 2007, esta enfermedad o este grupo de enfermedades se integran al Decreto Supremo 158. Esto quiere decir que es una enfermedad de notificación obligatoria, caso a caso, y el objetivo de esta reglamentación es fundamentalmente identificar casos de la nueva variante en Chile, de tal forma de poder intervenir. Y también se suma a esta normativa el Servicio Agrícola y Ganadero, que tiene por tarea vigilar la enfermedad en los animales en Chile. Por lo tanto, se incorpora entonces la obligatoriedad de los médicos a reportar estos casos. Hasta la fecha en Chile no existen reportes de encefalopatía espongiforme de la variante animal, es decir, no hemos tenido en Chile casos de lo que nosotros llamamos enfermedad de las vacas locas. El último reporte que encontré, el MinSal, que es del 2013, está un poquitito atrasado, pero les vuelvo a comentar, esta es una enfermedad infrecuente que además la subnotificamos, reporta 57 casos. Vean ustedes un porcentaje importante de personas que fallecen por la enfermedad, probablemente acumulados de años anteriores, y hay más reporte en la región metropolitana y en Biobío, probablemente a lo mejor también porque los médicos están más atentos al reporte de estos casos. Ya les comenté, un 30% de los casos corresponden a clústeres familiares. ¿En qué se basa esta enfermedad o qué es lo que se sabe de esta enfermedad? Y lo que hasta ahora se conoce, y bueno, valió el
el premio Nobel a Prusiner, es que hay un cambio en la conformación espacial de una proteína presináptica que existe en todos nosotros y que este cambio estructural de la proteína presináptica impide su plegamiento normal. Y al impedir este plegamiento normal, esta proteína sirve de base para continuar replicando esta proteína en forma anormal, produciendo una pérdida o mortalidad neuronal, formación anómala de vacuolas interneuronales, lo que finalmente lleva a este aspecto espongiforme, astrogliosis y acúmulo de depósitos de esta proteína priónica anormal. Y además esta proteína se ha demostrado que es altamente resistente a los métodos habituales de esterilización y por eso entonces estamos discutiendo este tema acá. Pero que también se sabe que esta proteína priónica alterada no se distribuye de la misma forma en las distintas formas de presentación. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que en la enfermedad de Jakob-Creutzfeldt de la variante está adquirida a través de ingesta de productos cárnicos, es decir, la zoonótica, o aquella que es iatrogénica, tiene una presentación diferente a las presentaciones esporádicas o familiares. En la variante se ha evidenciado presencia de esta proteína priónica en tejido linfoide reticular de distintos órganos, incluyendo el tubo digestivo. Y probablemente esto está relacionado con la vía de adquisición de la proteína. Y por lo tanto, esto significa que existe un riesgo teórico de transmitir la enfermedad a través de un procedimiento endoscópico a otro individuo al que le vamos a someter a un procedimiento con el mismo equipo, porque ya dijimos que estas son proteínas altamente resistentes a los métodos de esterilización habitual. En cambio, en la enfermedad de Jakob-Creutzfeldt esporádica, que es el caso que es más frecuente en Chile, y específicamente en el familiar, que es el que afecta al caso recientemente comentado, la proteína priónica se concentra fundamentalmente en el tejido del sistema nervioso central, y esto es fundamentalmente a través de modelos animales y de estudios de anatomía patológica que se han realizado hasta la fecha. Recordar que esta es una enfermedad muy poco frecuente. Por lo tanto, el riesgo de transmitir la enfermedad priónica a otro individuo a través de endoscopía es muy bajo. Y aquí entonces podemos clasificar que existen tejidos con riesgo conocido o posible de transmitir la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, excluyendo la variante que ya sabemos que es posible encontrar la proteína priónica en cualquier territorio en donde exista presencia de tejido linforreticular. Y entonces, cuando estamos hablando de la enfermedad familiar o la enfermedad esporádica, se concentra el riesgo fundamentalmente en los tejidos que están a nivel del sistema nervioso central, como está destacado en la diapositiva. Ahora la pregunta ¿es posible realizar una endoscopía digestiva y reutilizar el equipo? Bueno, con lo que acabamos de comentar, cuando estamos hablando de la enfermedad de Jakob-Creutzfeldt, que sea diferente a la variante, y voy a presentarles las guías clínicas o las recomendaciones del Reino Unido, que es el país fundamentalmente afectado o que se vio afectado por la nueva variante. Prácticamente todos los casos de nueva variante están descritos en Estados Unidos y hay solo 2 países fuera del Reino Unido que han descrito casos, que es Estados Unidos y Canadá, y pueden ustedes ver en esta diapositiva que ellos consideran de alto riesgo fundamentalmente para la enfermedad esporádica o familiar al territorio del sistema nervioso central, considerando de muy bajo riesgo los procedimientos invasivos que podemos hacer en otros tejidos. No así para la nueva variante, que considera tejido linfoide presente con proteína priónica fuera del sistema nervioso central, en donde se va a considerar de riesgo medio cuando existe un procedimiento invasivo que tiene contacto con tejido submucoso. Por lo tanto,
en esa condición es de riesgo, pero hablando de nueva variante. Y esto es lo que ha desarrollado el Reino Unido como recomendaciones para el desarrollo de procedimientos invasivos, y hay muchos de lo que ustedes están viendo acá que considera que son de bajo riesgo y por lo tanto el procedimiento puede realizarse, me refiero al procedimiento endoscópico, realizando la desinfección de alto nivel habitual de los equipos. ¿Qué es lo que dice nuestra nueva circular? Dice que los endoscopios son dispositivos semicríticos, según la clasificación de Spalding, es decir, que tienen contacto con mucosa o piel no intacta, que estos equipos debemos esterilizarlos o al menos someterlos a desinfección de alto nivel, que en relación a enfermedad priónica hay que evaluar el riesgo de transmisión de encefalopatía espongiforme transmisible por medio de instrumental o equipo clínico, y es necesario considerar las variables que hemos comentado. Primero, la categorización del paciente, si estamos hablando de una enfermedad familiar, una esporádica o una nueva variante, y el nivel de infectividad del tejido con el cual tuvo contacto el equipo. Respecto específicamente a pacientes con no nueva variante, me voy a referir solamente a la presentación esporádica o familiar. En nuestra normativa publicada este año se dice que a juicio de los expertos, los equipos endoscópicos flexibles que entran en contacto con tejidos sin evidencia de infectividad pueden ser procesados de manera habitual, es decir, deben ser sometidos a DAN según la normativa vigente en nuestro país. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la gastrostomía? En general, nuevamente voy a referirme a gastrostomías en pacientes que tienen el diagnóstico de variante o que tienen el diagnóstico de una enfermedad de Jakob-Creutzfeldt que aún no ha podido ser clasificada. En general, las recomendaciones incluyen intentar una gastrostomía no endoscópica, es decir, radiológica, y sin embargo, si no es posible realizar una gastrostomía por vía no endoscópica, lo que recomienda, y esta es la recomendación inglesa, es realizar la gastrostomía endoscópica con una técnica modificada, y eso va a significar que el tejido va a ser considerado no infectivo y por lo tanto el equipo puede ser reutilizado después de ser sometido a desinfección de alto nivel. Los riesgos en endoscopía y en cualquier procedimiento que hacemos en nuestros hospitales siempre tiene un riesgo, y esto específicamente, esta patología nos hace nuevamente recordar que debemos cumplir rigurosamente los protocolos establecidos, que debemos tener capacitación continua y supervisión continua de nuestros equipos, que tenemos que adherir a las precauciones estándar y que ojalá podamos tener una comunicación fluida con los equipos de infecciones asociadas a la atención de salud. Gracias. Bueno, ahora vamos a terminar esta sesión con una breve presentación del doctor Roque Sáenz. Voy a tratar de hacerla lo más breve posible. La verdad es que las infecciones de los endoscopios es un problema que nos debiera preocupar, y yo voy a atacar otro de los fenómenos importantes de este momento en relación al uso de endoscopios. Yo pertenezco al grupo que hace las guías de esterilización de instrumental de endoscopía de la Organización Mundial de Gastroenterología. Hicimos unas guías el año 11 y este año están por salir las nuevas guías. La próxima, por favor. ¿Me da mi presentación? Ahora sí. Bueno, este es un enfermo interesante que se le sacó simplemente un cálculo y tenía una colangitis. Entonces, muy bien, todo lo que se hace, y resulta que el enfermo a los pocos días reingresa con una sepsis y la infección, los hemocultivos demostraron bacterias no habituales. Entonces se sospechó que podía tener una infección relacionada con el uso de instrumental de endoscopía que tiene en los debris o en sus lugares complejos bacterias guardadas. Y el principal imputado son los endoscopios que tienen el elevador, como se ve en este caso en un duodenoscopio, y también en los endosonógrafos que usan un elevador para mover la aguja, para hacer punciones o inyectar sustancias.
La verdad es que uno de los principales caballeros que nos preocupó fue el que estas acciones tienen unas bacterias que se llaman superbugs, y él es que está en la diapositiva, es un abogado. Y el abogado aprendió y sabe más de los superbugs que todos nosotros. Y entonces hizo juicios contra enfermos que han tenido este problema y se echa la culpa, ¿no es cierto?, a la infección de los endoscopios. Y la responsabilidad es de los hospitales, y entonces es importante. Existen organismos resistentes multidrogas y hay acúmulo de casos que se han ido describiendo en todas partes, y son los enterobacterianos, los más importantes son los resistentes a carbamazepinasa. Y también es causa frecuente no solamente en los instrumentos que mencioné, sino también se ha demostrado en broncoscopía, en gastroscopía y cistoscopía flexible. También se han transmitido giardias, cryptosporidium, amebas, etcétera. Y hay aquí cada vez más descripciones sobre los superbugs que es necesario que nosotros tengamos una idea. Son estas bacterias que tienen ese nombre, ¿no es cierto? Y que cada vez hay más publicaciones, más preocupaciones, y empiezan a haber registros de los casos que se han producido en los últimos años, y hay ustedes se fijan que Italia y Turquía tienen prácticamente una epidemia de estos fenómenos. Y en Inglaterra hubo un foco que se ha ido siguiendo y manejando con casos cada vez más frecuentes. Hay una progresión en el mundo y en Chile no sabemos. Hay sospechas de 2 casos que están mencionados y no están confirmados. Nosotros nos dedicamos a esto, a la desinfección de endoscopios, y que tratamos de ver de qué manera podemos hacerlo de acuerdo a los recursos, porque hay países en el mundo donde no tenemos las facilidades que uno pudiera pensar que existen en los países desarrollados. Y esta es la nueva guía del año 2018, de la cual entonces nos hemos preocupado especialmente de este problema. Entonces la verdad es que se demuestra que el 2 al 4% de los gastroscopios, colonoscopios y duodenoscopios transmiten bacterias, aunque sean preparados en forma correcta. Y los endoscopios listos para uso se han hecho cultivo y se demostró estos datos. Y sin embargo, rara vez estos producen enfermedad clínica, y el foco tiene que estar en el reprocesamiento de los endoscopios. Voy a ir saltando. El quiebre de protocolos de limpieza es una de las causas. Falla el secado antes de almacenar, eso es fundamental, y ya veremos cuáles medidas se están recomendando. Hay fluido residual hasta el 95% de los canales, y hay un problema serio que los canales pueden tener fracturas interiores que manejan permanentemente bacterias guardadas allí y que es imposible de limpiar. Y en realidad eso deberían las casas que fabrican endoscopios hacer cada cierto tiempo una revisión con un endoscopio que mire el canal de biopsia y decirnos si tiene alguna fractura, algún error, porque eso significa que hay que cambiar los canales de biopsia. Estos datos pueden ocurrir aún cuando todo se ha hecho bien. ¿Qué modificaciones se sugieren? En todos los instrumentos que tienen el elevador deben reprocesarse 2 veces, y el duodenoscopio siempre. También hay otra cosa importante, ¿no es cierto?, que es los sistemas que uno puede sugerir son a veces caros, consumen tiempo. Pensemos en el recambio de instrumentos que se usan en la unidad de endoscopía, que cada vez que uno alarga el procesamiento de que deben ser sometidos los instrumentos, se echa a perder el horario, y es importante. Entonces, sabemos que los leaks en los canales son importantes. Los biofilms son estas partículas de material biológico, material que se quedan en algunos de los puntos específicos, ya vamos a ver eso. Cultivos periódicos de la condición local de los instrumentos, hay que cumplir estrictamente los protocolos, y el secado adecuado a presión, que es un sistema nuevo. Es decir, los instrumentos deben ser sometidos al menos a 10 minutos de secado a presión, que es un concepto nuevo y complejo, porque significa cambiar nuestros sistemas de manejo.
Eso significa que a lo mejor vamos a necesitar más instrumentos, un turnover más lento, hacer una limpieza precoz antes de salir de la sala de endoscopía, antes que el biofilm se condense, y el secado con flash de alcohol más 10 minutos de aire forzado. Esa es la parte nueva, aire forzado después de cada procedimiento. Y entonces aparece este concepto de Forced Head Cabinet, que es un nuevo instrumento que permite mantener los endoscopios en este sistema de flujo de aire mantenido que impide, ¿no es cierto?, que quede humedad en los canales. Hay que cambiar los O-rings porque esto en realidad llevan bacterias. El sello de la pinza de biopsia es imposible de limpiar, o sea que los sellos deberían quizás ser cambiables, no sé cuánto costaría, pero si ustedes lo rompen, un sello donde pasan el endoscopio, el aseo o el manejo de esos sellos no es posible. Y entonces estamos viendo qué otras cosas más podemos ayudar. Y el mantener los instrumentos en cabinetes de aire forzado es una solución. El líquido retenido en los canales, aquí estamos viendo el canal de biopsia por una endoscopía hecha al canal de biopsia por las mismas empresas que proveen los instrumentos. Y nos encontramos con estas gotas que están en el instrumento listo para ser usado. Y errores o alteraciones en el canal de biopsia que impiden que eso se pueda esterilizar realmente, como se ve en la fotografía número D. Y aquí entonces tenemos algunas formas como se guardan las bacterias en instrumentos no suficientemente procesados o que tienen daño estructural que impiden que se esterilicen. Y así vemos, ¿no es cierto?, cómo están en esas diferentes áreas que ustedes ven y se producen cultivos importantes de bacterias no frecuentes en los cultivos de estos instrumentos. Una de las soluciones se ha tratado de cambiar el elevador por un sistema recambiable, que es sellado y de tal manera que uno cambia con cada procedimiento que se usa el elevador, el CAP, lo cual también agrega costos. Y aquí están los cabinets de aire forzado y que permiten hacer también puede ser así, colgado o distribuido de esta manera, de tal manera que permitan que se seque efectivamente y no haya biofilms en el interior de los endoscopios. Ahora esto también, como esta sesión tiene algunas implicancias desde el punto de vista de la ética, la verdad es que nosotros como endoscopistas debiéramos decir al paciente que existe riesgo, que ellos se tomen una infección compleja y que no está programado de ninguna manera y que a veces, a pesar de que uno haga todo bien, los enfermos pueden tener esta infección. Gracias.